Hola, ¿cómo están? Hola, cubanos en Cuba, ¿cómo están todos? Un abrazo. Tengo muy poco tiempo porque estamos trabajando eh, con la situación del científico Ariel Ruiz Ulquiorra, pero quería dejarles este pequeño video de testimonio que por favor pueden compartir. Si no directamente compartiendo el video, por favor compartan la información con un pequeño lead, con un titular en sus propios muros. Conocen el caso de en las últimas semanas, de manera completamente arbitraria, el doctor en ciencias biológicas cubano Ariel Ruiz Urquiola, que además de ser una persona que defiende los derechos humanos en Cuba, una persona que ha protestado activamente en contra del régimen totalitario en Cuba, saben bien el juicio amañado que se le hizo. Muchos saludos a todos los que me están viendo. Saben bien el juicio amañado, el juicio trucado que se le hizo a Ariel Ruiz Urquiola, donde se le acusó de haber cometido desacato a las autoridades policiales cuando fueron a la finca donde él estaba, en una especie de trampa legal que le hicieron. Tenemos todas las evidencias, incluido un video, de que no hubo ningún tipo de desacato. El abogado también, en el juicio amañado que se le hizo a Ariel Ruiz Urquiola, trató de demostrar esto, por supuesto, en el juicio, en un país que no tiene independencia del sistema judicial, ni del sistema legal, del sistema ejecutivo, un país que es una dictadura totalitaria. Pues nada de esta evidencia que tenemos y que va a ser presentada a la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y otros organismos, ninguna de estas evidencias fueron tomadas en cuenta, pero no les voy a hacer un resumen del caso, ya volveremos sobre el tema de Ariel Ruiz Urquiola. Lo que sí les quiero decir es lo que acaba de ocurrir en la prisión, donde lo tienen, donde lo han condenado por un año de manera completamente arbitraria. Ha recibido muchas amenazas personales. Ariel Ruiz Urquiola inmediatamente, con los otros presidiarios comunes, él es un preso político por supuesto, pero con los otros presos comunes ha comenzado a explicarles los derechos que les asisten a estos presos, porque estar preso no significa convertirse en una no persona ni en un residuo humano, sea cual sea el crimen que hayamos cometido, sea cual sea el error que alguien pueda haber cometido en la vida real, aunque en Cuba eso nunca se puede saber, porque en Cuba todo es una trampa, porque no hay separación de poderes. Pero sea cual sea el delito que se haya cometido, uno continúa con la dignidad de la persona humana intacta. Y esa dignidad de la persona humana intacta, incluso el derecho a la superación, el derecho a la rehabilitación, el derecho a la reincorporación en la sociedad de cualquier persona que haya cometido un delito, es sagrada a la persona humana y la integridad y la moral de esa persona. Bueno, en Cuba sabemos que eso no se respeta nunca, que se violan no solamente los derechos humanos, sino ya los derechos biológicos, se golpea, se viola hombres y mujeres, tanto a hombres como a mujeres se les golpea, se les viola, se les tortura en las prisiones cubanas, por un personal completamente infantilizado, un personal completamente mediocre, completamente con una mentalidad verdaderamente criminal, muchos de ellos criminales sacados de las cárceles, que los convierten en verdugo de las personas que están en prisión. Bueno, pues Ariel Ruiz Urquiola en esta semana estuvo explicándole los derechos humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos a los presidiarios, los derechos, la integridad de la persona, el respeto a la manera de pensar, el derecho a la superación. Incluso le estuvo explicando el propio reglamento de las prisiones, el propio reglamento de penales, del sistema penal en Cuba, para que los presos comenzaran a integrarse, a movilizarse y pudieran, entre todos, reclamar pacíficamente el respeto a los derechos y el respeto al Código Penal revolucionario cubano. El respeto al Código Penal revolucionario cubano, que es violado todos los días, como la ley cubana es violada todos los días por la dictadura. Bueno, pues solamente por explicarles a los presos, por ayudarlos en su instrucción, por ayudarlos en su educación, de que sean tratados, de que reclamen, de que se asocien, de que puedan reclamar de manera pacífica, legal, un tratamiento digno y humano, pues Ariel Ruiz Urquiola ha comenzado a ser torturado. Se lo llevaron de la prisión donde estaba, de la galera, esposado, absolutamente cobardes, absolutamente abyectos, absolutamente castristas. Se lo llevaron esposados unos verdugos, unos torturadores, una de estas personas que son capaces de matar a cualquiera, que son capaces de asesinar a cualquiera. Se lo llevaron esposado a un lugar de la prisión donde simplemente le cayeron a golpe, con las manos atadas, le dieron golpe hasta
dejarlo en un estado terrible, y le dijeron claramente que si continuaba explicándole a los presos los propios derechos del sistema de penales y les continuaba hablando de derechos humanos a los prisioneros comunes, simplemente no iba a salir vivo de la prisión. Estas palabras las dijo alguien de la autoridad del sistema de penales del Ministerio del Interior, organismo criminal que tendrá que ser denunciado en su momento en alguna corte penal internacional, y tendrá que ser también, por supuesto, el Ministerio del Interior disuelto en completa estructura para crear otro órgano de seguridad nacional cuando Cuba sea una democracia. Tanto el Ministerio del Interior cubano como las Fuerzas Armadas, como los órganos represivos de la seguridad del Estado, como el Partido Comunista de Cuba, que tiene secuestrada la soberanía nacional y que no permite ningún tipo de vida política o civil, todos estos organismos, que son organismos tiránicos, no es porque sean castristas o no castristas, sino que son organismos simplemente que destruyeron el tejido civil de la nación, todos estos organismos tendrán que ser disueltos y probablemente se tendrá que legislar, se tendrá que discutir leyes en las cuales se prohibirá a todas estas personas participar de la vida política, civil o económica del país. Tendrán que ser simplemente trabajadores asalariados, tendrán que ser puestos en posiciones de ningún peso político, ya que son personas que han contribuido a la disolución de la nación cubana, al secuestro de su soberanía, a la destrucción de hombres y mujeres, y por supuesto, en el caso del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio del Interior, están contribuyendo, bueno, pues al terror de Estado. Cuba está aplicando el terror de Estado, desde las prisiones hasta los hospitales, hasta las escuelas, hasta el exilio cubano. Les resumo esta noticia porque seguimos trabajando, estamos mandando informes a los diferentes congresistas. Por favor, compartan esta información. Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias biológicas, ha obtenido un PhD en diferentes universidades internacionales y trabajó mucho tiempo en el Centro de Investigaciones Marinas, en la Universidad de La Habana. Con las manos atadas, fue secuestrado, desaparecido de su galera, llevado a un lugar de tortura donde varias personas le propinaron una golpiza de manera brutal que lo ha dejado en un estado terrible. Apenas lleva unas semanas preso y ya ha comenzado el proceso de tortura y de destrucción biológica y mental, psicológica del doctor en filosofía, doctor en ciencias biológicas, Ariel Ruiz Urquiola. Uno de estos guardias, uno de estos abyectos criminales a sueldo, infantilizados, bullying, brutales presidiarios que son convertidos después en represores para perdonarle los crímenes horrendos que han cometido, y esa es la calaña del Ministerio del Interior al nivel de los represores. Pues una de estas personas le dijo: mira, tú lo que va a pasar es que no vas a salir vivo de la prisión, y sobre todo si continúas enseñándole a los presos qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos del sistema penal en Cuba, y que reclamen y que aprendan a reclamar de manera pacífica y legal sus propios derechos. Les quiero mandar un saludo, muchísimas gracias a la gente que siempre nos acompaña. Pedro Reinaldo Alarcón, Delfino, un abrazo. Benigno Raúl Maceira Fleitas, Bárbara Travieso, Yene Uf, ¿por qué tú crees que lo hacen? ¿Por qué tú crees que lo hacen? Porque estamos en una dictadura total. Mayra del Carmen, Manoreis, Rojas Hernández, Yomili Jopeña y todas las demás personas. Estamos viendo 25, 30 las personas que estén conectadas. Por favor, compartan, si no este video, por lo menos compartan la información. Acaba de recibir una golpiza de consecuencias que no sabemos cuáles van a ser. Cualquiera de estas golpizas te puede provocar un daño vascular, un daño cerebral, un daño muscular, un daño óseo, un daño de cualquier tipo, aparte del daño psicológico, la humillación de golpear a una persona con las manos amarradas, que es una estrategia típica de la policía cubana, una estrategia típica y común del Ministerio del Interior cubano. Si tú has tenido algún familiar en el Ministerio del Interior cubano, como yo he tenido familiares en el Ministerio del Interior cubano, tienes que saber que eres parte y tu familia es parte, y eso es una humillación y una culpa que nos incumbe a ti y a mí. Somos parte de la represión, de la tiranía que ha destruido el tejido social del país, que nos tiene completamente en un estado postnacional, postpolítico, diasporizado, de exilio que ya no es exilio, porque exilio es cuando tú piensas retornar al país natal. Pero la condición cubana es una condición postnacional diaspórica, es una ciudadanía que ha desaparecido
10 millones, 13 millones de cubanos han desaparecido y es una ciudadanía que se ha insertado, ha desaparecido en cualquier otro país donde estemos los cubanos porque precisamente no queremos lidiar con el terrorismo de Estado, no queremos lidiar con los torturadores que día a día, cuando alguien cae en prisión o simplemente en la calle o simplemente a través de vecinos o por la violencia desatada en un régimen que se ha quedado acéfalo y desesperado para quedarse en el poder a perpetuidad, violando no solamente la libertad de expresión, sino la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad económica, la libertad de prensa, violando simplemente todo, construyendo una especie de país de mentiritas que en la práctica lo que ha pasado es que es un país que ya no va a existir nunca más. Por lo menos en este momento, una reclamación más entre los tantos presos políticos que hay ahora. Apoyemos a Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias biológicas, preso político de la tiranía, preso político, digamos, de Miguel Díaz-Canel, que no existe, preso político del castrismo, cualesquiera que sean estos represores, y compartan por lo menos un mensaje, por favor, en sus muros, de que le han dado una golpiza terrible con las manos amarradas, han amenazado a su hermana Omara Ruiz Urquiola, una persona que tiene problemas de salud serio, que está afrontando problemas de salud serio y que está trabajando en la medida de sus posibilidades, sin internet, en La Habana, acosada por el régimen como está acosada su anciana madre, también en La Habana, para quitarle la finca donde por usufructo Ariel Ruiz Urquiola estaba trabajando, ganándose la vida, para afectar incluso la propiedad de su vivienda, para quitarle el título universitario y en última instancia, como le dijo este represor del Ministerio Interior de Prisiones, para que Ariel Ruiz Urquiola no salga con vida de prisión. Les tengo que dejar ahora, estamos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, muchos activistas están al tanto del caso, muchos senadores y congresistas están al tanto del caso. Rosa María Payá va a trabajar ahora también en el Oslo Freedom Forum sobre esta atroz violación, que les repito, es una nada más. Es crítica, es brutal, es abusiva, pero no es más que una de las tantas y tantas violaciones de los derechos humanos que comete la tiranía, una tiranía acéfala, una tiranía cada vez más peligrosa porque está en la fase terminal, una tiranía que lo mismo reprime a los disidentes, a la sociedad civil, que a un maestro, que a un general del Ministerio del Interior, porque se basa en la cultura de la simulación, en la cultura del miedo. Un abrazo grande, repito, la golpiza que le han dado a Ariel Ruiz Urquiola. Verónica Vega, no puedes escuchar el video, en esencia, te mando un abrazo grande. Freddy Hernández, Alberto Feral, yo te había dicho, Emilis Peña y José Cuti Prado. Caballeros, me despido, como siempre le digo a mis cubanos en Cuba, traten de querer a las personas que los quieren, el totalitarismo no se cuela en esas grietas del amor, del afecto, de la presencia humana. Y sepamos que estamos en un momento de grave peligro. Todos los activistas, todos los ciudadanos, todos los exiliados, cualquier persona, sabemos que hay incluso cubanoamericanos que por viajar a Cuba han terminado presos en la isla, entrampados en la mentira, en la miseria que nos ha hecho miserables como seres humanos y en última instancia en el daño antropológico y en la soledad moral en que está sumida toda la nación cubana. Una nación desaparecida que probablemente nunca va a existir. Así que por el momento hoy estamos haciendo este pequeño llamado de solidaridad a Ariel Ruiz Urquiola, doctor en ciencias biológicas, con las manos amarradas al peor estilo de las peores dictaduras del mundo, sean dinásticas, sean de derecha, sean de izquierda. Como decía Osvaldo Payá, las dictaduras no tienen color político, son simplemente dictaduras arbitrarias y tenemos todas las evidencias de cómo ocurrió el arresto. Vamos a irlo publicando poco a poco en la medida que trabajemos también con algunos abogados de cortes internacionales. El régimen se va a burlar de eso. Tal vez si el régimen quiere asesinar a Ariel Ruiz Urquiola lo va a asesinar, pero por lo menos vamos a tratar de hacer toda la visibilidad posible de su caso, de este muchacho, que al final es un científico de prestigio mundial y Cuba se dedica precisamente a eso, a destruir a las mejores mentes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 generaciones. Un abrazo grande, una vez más, muchísimas gracias a todos los que están mirando, Freddy Hernández, Pedro Prado, y nos vemos pronto. Un abrazo y disfruten el fin de semana. Disculpen esta nota un poco discordante, pero urge. Y este muchacho va a tener un destino bastante, o sea, está teniendo un destino terrible en la prisión porque ellos lo que no toleran es la inteligencia, no toleran el intelecto, no toleran el pensamiento independiente, no toleran decirle al tirano que la tiranía está desnuda, que sabemos que no es más que un sistema que parte de la brutalización de los seres humanos y a partir de esa brutalización crear la represión y la opresión en todos los aspectos de la vida. La televisión en Cuba es opresión. La educación gratis en Cuba es opresión. La medicina gratis, cada vez que se cura a un niño y que se salva a un anciano en Cuba, es opresión. La prensa cubana, los servicios baratos,
los servicios subvencionados, la comida que se regala, todo en Cuba, generado por un Estado totalitario, es opresión. La alegría en Cuba, la felicidad, el amor entre dos parejas que se casan en Cuba, sancionadas por un notario del régimen, es opresión. ¿Vivimos en el totalitarismo o no vivimos en el totalitarismo? Vivimos en un país que se basa del pi al pa, de la H a la B, desde la base hasta el tope del régimen, en la opresión y en la negación de la vida humana y de la dignidad individual de los ciudadanos. Les mando un abrazo grande y nos vemos tan pronto como sea posible. Lisa Herrera, Mercedes Ulloa, muchísimas gracias. Mercedes Sánchez no hizo nada. No hizo nada. Puedes buscar en Google. Ariel Ruiz Urquiola es un científico. No se pregunta nunca qué hizo la víctima, Pregunta mejor qué hizo el castrismo. ¿Qué hizo la Revolución Cubana? ¿Por qué la Revolución Cubana hace esto? ¿Por qué se golpea a un individuo inocente o culpable? Inocente o asesino en serie. ¿Por qué el régimen hizo esto, Mercedes Sánchez? Pregunta eso. ¿Por qué se le amarran las manos a un hombre y se le golpean hasta dejarlo inconsciente? Y después se le dice no vas a salir vivo de la prisión. Eso se llama tortura. Eso se llama Abu Ghraib. Eso se llama desaparecido. Se llama destruir a los seres humanos. Si quieres buscar el caso, googléalo. Tú tienes internet, googlea para que veas que este científico de nivel internacional, doctor en ciencias biológicas, simplemente estaba trabajando en su finca, se le aparecieron unos guardias rurales en la finca, le dijeron que le iban a decomisar todo y cuando Ariel simplemente le dijo esto es un abuso, pues entonces lo acusaron de desacato e inmediatamente una semana después se lo llevaron preso y lo acusaron a 1 año de prisión. Eso fue lo que hizo Mercedes Sánchez, pero te recomiendo que la pregunta siempre sea ¿qué hizo la tiranía? ¿Qué hizo la tiranía que está destruyendo a otro ser humano? Un abrazo grande y nos vemos tan pronto sea posible. Por favor, compartan esta injusticia brutal contra el doctor en ciencias biológicas, graduado en diferentes universidades en México, en Alemania, en la Universidad de La Habana, Ariel Ruiz Urquiola, golpeado a mansalva con las manos amarradas. Un abrazo grande, Mayra del Carmen Hernández. El castismo lo único que sabe hacer es destruir. Sí, Mercedes, yo te entiendo, mi amor, para saber por qué, te entiendo, pero disculpa, es que también es un poco... hemos hablado con otros periodistas y con otras ONG de derechos humanos y de repente todas las ONG nos han dicho, bueno, pero busquen las evidencias que no sean en sitios web anticastristas. ¿Dónde está la noticia publicada por los periódicos cubanos? Créanlo o no, hemos estado trabajando con ONGs, con periódicos internacionales y cuando tratamos de publicar esta noticia, la brutal golpiza, los abusos, el arresto, la condena completamente abusiva a Ariel Ruiz Urquiola por 1 año, nos dicen que el régimen cubano no ha publicado esta noticia y que por lo tanto probablemente no sea así, probablemente sea mentira. Están esperando organizaciones de derechos humanos en Europa, increíblemente, están esperando que el régimen publique en Granma o en Juventud Rebelde lo que le pasó a Ariel Ruiz Urquiola. Estamos solos los cubanos, estamos solos, hay una insolidaridad moral insultante. DC Rolly, Mercedes Sánchez, Yacel Borrás, Pedro Parado Castillo, los quiero muchísimo, gracias por la solidaridad. Esperemos que el destino de Ariel Ruiz Urquiola no sea tan terrible como estamos teniendo y también por favor no nos olvidemos de su hermana Omara Ruiz Urquiola, de su madre anciana, 70 y tantos años, que está en La Habana, ambas enfermas, ambas haciendo lo posible para que a Ariel no lo destruyan en prisión y el régimen trabajando para lo que siempre trabaja el régimen, para destruir a los seres humanos y a las mejores mentes intelectuales, científicas, políticas de nuestro país. Así mataron a Laura Pollán, así mataron a Orlando Zapata Tamayo, así mataron al estudiante, así mataron a Wilmer Mendoza. Un abrazo grande y nos vemos a la mayor brevedad. Disfruten el fin de semana, caballeros, y quieran a la gente que los quiere. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Claro, Daisy, claro que sí es de lágrimas, mi amor. Claro que es terrible. Un abrazo grande.